Tres amigos piden 3 pizzas. El total es de $3.50, por lo que cada amigo paga $10. Unos minutos más tarde, el empleado se da cuenta de que la factura solo debería haber sido de $25 debido a un nuevo especial de 3 pizzas por $25. Saca 5 billetes de $1 de la caja registradora. Como los amigos no están al tanto de lo especial, tiene un fallo de juicio y da a cada uno de los 3 amigos $1, y se queda con $2 como propina. Entonces cada amigo pagó $9 por un total de $27. Y el empleado se quedó con $2 para sí mismo. Eso sería $27 más $2 igual 29 a dólar. Si los amigos pagaron originalmente $30, ¿dónde están los otros $1? Entonces, si no ha visto este problema antes, espero que pause el video y vea si puede determinar dónde está el dólar perdido. Para explicar lo que está sucediendo aquí, rastreemos a dónde van los $30. Sabemos que los 3 amigos pagaron $30, donde $25 fueron por la pizza y pagaron $5 adicionales. Entonces, comencemos diciendo que $25 más $5 es igual $30. Entonces, de nuevo, de los $30, $25 fueron para la pizza y pagaron $5 adicionales. Ahora el empleado tomó estos $5 adicionales, se quedó con 2 de los dólares. Y devolvió $3 a los amigos. Entonces, escriba $5 como $2 más $3. Entonces tenemos $25. Más $2. Más $3. Igual es igual $30. Ahora, el empleado devuelve estos $3. Entonces, para mostrar esto, restemos $3 de ambos lados de la ecuación. Entonces menos $3 aquí. Y menos $3 aquí. Entonces $3 menos $3 es 0, entonces ahora tenemos $25. Más $2. Es igual 27 a dólar. Entonces, esta ecuación aquí nos muestra que no faltan dólares. Las pizzas cuestan $25. También le pagaron una propina sin saberlo al empleado de $2 y, por lo tanto, pagaron un total de $27 o $9 cada uno. Entonces, de nuevo, de los $27 que pagaron, $25 fueron para las pizzas, y estos $2 fueron la propina para el empleado. Entonces, una vez más, no faltan dólares. El problema es que hay un problema con esta ecuación aquí. Estos $27 aquí van a incluir los $25 para las pizzas. Y la propina de $2 para el empleado. Entonces, si agregamos $2 a estos $27, observe cómo estamos agregando la propina 2 veces, que no es lo que sucedió en la situación. Entonces, este total de $29 no tiene sentido en la situación, debido a la falla en la lógica de formar esta ecuación. Y, nuevamente, se pagaron $27, $25 por la pizza, y, sin saberlo, $2 fueron al empleado. Y un último comentario sobre esta ecuación dada aquí. Tomamos los $27. Que ahora sabemos que fue el monto total pagado, y luego, en lugar de sumar la propina de $2, restamos la propina de $2. Observe cómo obtenemos $25. ¿Cuál es el costo de las 3 pizzas? Entonces, si restamos los $2, tenemos una ecuación significativa, a diferencia de la ecuación dada que no tiene significado en esta situación. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.